Buenas tardes, Lick, si se escucha. Excelente. Bueno, vamos a iniciar con la clase, jóvenes. Bueno, vamos a continuar. Ya vamos a pasar al capítulo 2. Ya vamos a pasar al capítulo 2. Ya vamos a comenzar. Permítanme, solo déjenme modificar esto. Y dos puntitos. Aquí. Entonces, ya vamos a comenzar el capítulo 2 del libro de Bagnes. ¿Sí? Entonces, ¿qué trata el capítulo 2 del libro de Bagnes? Trata sobre algo que ustedes pues ya estudiaron en Física 200, la ley de Coulomb, ¿verdad? Coulomb en algunos casos pues lo mencionan así. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver ya con los fenómenos de electricidad. De hecho, lo que vamos a nosotros estudiar va a ser electrostática por los momentos. ¿Y a qué nos vamos a referir con eso? Pues va a ser carga que se encuentra en reposo, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es todo eso? Pues ustedes ya miraron una breve reseña histórica en Física 200 de lo que era la carga, ¿verdad? El fenómeno este de electricidad. De hecho, el concepto de electricidad, el fenómeno de electrostática, eso ya es conocido desde hace muchos años atrás de Grecia, ¿verdad? Los griegos fueron los primeros en descubrir eso. Ellos miraron que al flotar ámbar, pues ellos podían atraer pequeños trocitos de tela y papel. Entonces, de hecho, el sentido de la electricidad, eso ha venido siendo estudiado por muchas personas más. No fue hasta que Benjamin Franklin, él definió los términos que todavía seguimos usando, lo que es carga positiva y carga negativa, utilizando el mismo proceso, ¿verdad? Que al frotar tela, al frotar seda, al frotar vidrio, él podía ver que podía tener ese mismo efecto, que ese mismo fenómeno que ya conocían los griegos, ¿verdad? Lo replicó. Y de hecho, pues Benjamin Franklin fue uno de los pioneros en esta parte, porque además de asignar lo que es la carga positiva, ¿verdad? Asignar lo que es la carga positiva y carga negativa, hizo otros grandes descubrimientos. La carga positiva y la carga negativa. Entonces, actualmente nosotros pues tenemos un mejor entendimiento de lo que es la carga, qué es quién es el portador de la carga, ¿verdad? De hecho, nosotros ya tenemos desde secundaria, desde preparatoria, ¿verdad? Nos enseñan cómo está constituida la materia ordinaria con la cual usted y yo estamos hechos, ¿verdad? Que hay elementos fundamentales, moléculas, y de las moléculas todavía hay bloques más fundamentales, los átomos, y a la vez los átomos están constituidos por partículas más fundamentales, que son los electrones, protones y neutrones, ¿verdad? El protón y el neutrón lo tenemos en el núcleo, y eso a su vez está constituido, las teorías que tenemos actualmente, que son bien precisas, por cierto, las teorías más precisas que se han encontrado, ¿verdad? Está constituido por otras partículas más fundamentales, pero eso pues no voy a hablar nada sobre eso porque no concierne a este curso. Entonces, nosotros vamos a comenzar a definir lo que es la carga eléctrica, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir la carga eléctrica? ¿A qué es lo que nosotros le vamos a llamar carga eléctrica? Entonces, la carga eléctrica la vamos a tomar así, va a ser una cantidad escalar, es una cantidad escalar. Es decir, solo necesito un número para asociar, ¿verdad? A lo que es la carga eléctrica, ustedes ya lo saben, ¿sí? Pero, además de ser una cantidad escalar, es la forma como cuantificarlo, a mí me interesa ver qué fenómeno físico yo tengo en ello, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros estamos estudiando al final, pues, son cantidades fundamentales para describir fenómenos físicos, y a través de esas cantidades fundamentales, pues, describimos otro tipo de cantidades. Entonces, la carga eléctrica va a ser una cantidad escalar, ¿sí? Que me determina qué tan grande es la interacción, qué tan grande es la interacción. Cuando me refiero a interacción,
recordarán ustedes de sus cursos previos que una interacción se produce entre dos o más objetos y nosotros cuantificábamos las interacciones como fuerza, ¿verdad? La fuerza. Entonces, en otras palabras, lo que estoy queriendo decir es qué tan grande es la atracción o la repulsión, la fuerza que se está generando entre cargas eléctricas. La interacción eléctrica, ¿sí? La interacción eléctrica entre objetos que tienen carga, ¿sí? Entre objetos con carga. Entonces, resulta que ustedes ya han hablado de otros tipos de interacciones. Hablaron de la interacción gravitacional. Para que exista interacción gravitacional, fuerza gravitacional, ¿verdad? Los objetos necesitan tener masa, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros, la materia ordinaria, que es la que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces, la materia ordinaria también, además de tener masa, en algunos casos nosotros podemos ver que es portadora de carga, ¿sí? Entonces, como es portadora de carga, a nosotros nos va a interesar esa interacción debido a lo que es la carga eléctrica. Entonces, de alguna forma nosotros podemos comenzar a pensar, ¿verdad? Como la carga eléctrica como una propiedad intrínseca a cierta materia, ¿sí? A ciertas partículas, que ustedes ya más o menos lo manejan, ¿verdad? A qué partícula me estoy refiriendo. Y esas partículas pues van a interactuar debido a eso, porque tienen carga eléctrica, van a atraerse o van a repelerse, ¿sí? Y ya vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? ¿A qué nos vamos a referir cuando, en qué ocasiones se atraen, en qué ocasiones se repelen? Entonces, nosotros vamos a centrarnos ahorita en partículas con carga, pero que son puntuales. A partir de ese modelo de tomar partículas puntuales, ¿verdad? Nosotros vamos a construir, pues, y vamos a ver qué pasa cuando ya tenemos situaciones en la cual ya no tenemos objetos puntuales, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a hacer eso. Déjenme ilustrar, permítanme, déjenme ilustrar entonces cómo vamos a comenzar nosotros a cuantificar matemáticamente eso, que de hecho ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Esto es como un repaso también de lo que ustedes vieron en Física 200. Por cierto, llegaron a Física 200 a ver eso, ¿sí o no? Sí, licenciado. ¿Hasta dónde llegaron a ver en Física 200 la parte de electricidad? Hasta circuitos eléctricos. Ah, bueno, entonces ustedes ya saben lo que es corriente, ¿verdad? Y de hecho nosotros no vamos a llegar a ver corriente aquí en este curso, ¿sí? Solamente nos vamos a quedar, permítanme, no tenía sentido haberlo hecho así. Solamente nos vamos a quedar a ver hasta lo que es fenómenos que tengan que ver con carga eléctrica sin movimiento, es decir, electrostática, ¿sí? Carga sin movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Verdad? Tenemos pues nuestro punto de referencia, en este caso, ¿verdad? El sistema de referencia, el punto cero, y tenemos pues cualquier tipo de sistema de coordenadas, los tres que hemos visto nosotros, ¿verdad? Hay más sistemas de coordenadas, pero con estos tres pues vamos a trabajar los problemas que comúnmente se presentan en estos cursos pedagógicos, ¿sí? Por cierto, aclaro, lo que nosotros vamos a hacer pues es prácticamente entender los principios fundamentales mediante problemas que son pedagógicamente hablando bien bonitos, bien estructurados para que se puedan resolver. En la vida cotidiana las cosas no son tan bonitas así. Uno lo que recurre pues son a métodos de aproximación, ¿verdad? Y ya las cosas cuando está hablando de eso pues la matemática ya se complica más porque ustedes recordarán, ¿verdad? Hablar de aproximaciones uno pues recurre a términos, a series, ¿verdad? Expresiones que son expresadas con series, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a quedar en problemas bien bonitos, ¿verdad? Pedagógicamente hablando, bien estructurados. Y vamos a hablar, repito nuevamente, vamos a tener cargas puntuales, ¿sí? Tengo una carga y tengo dos cargas. Entonces, quiero cuantificar cuál es la interacción, la fuerza que se genera una carga con respecto a la otra. Entonces, perdón, tengo una primada y la sin primar. ¿Estamos de acuerdo? Primada no significa derivada en este caso, ¿sí? No significa que estoy sacando la derivada, ¿verdad? Por si alguien se confunde en eso, ¿sí? Entonces, tengo una carga sin primar,
¿verdad? Y tengo una carga primada. El primado solo es para diferenciar una carga con respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver cuál es la interacción que genera la carga primada sobre la carga sin primar. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que este va a ser mi fuente de interacción, ¿verdad? ¿Sí? Y este va a ser el objeto en el cual va a interaccionar. De hecho, vamos a definirlo así, como el punto fuente, ¿verdad? Es el objeto que va a interactuar con alguien más, va a producir una interacción con alguien más. Y donde está ubicada mi objeto, el cual está recibiendo esa interacción, o nosotros estamos cuantificando esa interacción, ahí le vamos a llamar punto de campo. ¿Sí? Punto de campo. Y recuerdan ustedes, por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que la interacción se debe dar mutuamente. Es decir, si esta carga está interactuando en esta, es decir, por esa, ¿verdad? Con esta carga va a tener una interacción que por los momentos la voy a representar así. Por los momentos la voy a representar así, en este sentido, ¿sí? Va a haber una fuerza interactuando. Déjenme, vamos a ver. Ahí está. Entonces, va a haber una fuerza de interacción. La voy a representar en color rojito. Sí, va a haber una fuerza de interacción. Es esta. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber una fuerza de interacción. La voy a representar así. Significa que se están repeliendo las cargas, que es la carga primada actuando sobre la carga sin primar. Eso es lo que me estoy refiriendo. ¿Sí? Y de hecho, dejé la línea de Q' hasta Q, porque resulta ser que esa interacción es la fuerza, es en la misma dirección o paralela a esa línea, ¿verdad? Esa línea de acción. A eso se le llama línea de acción, el punto, la línea que une el punto primado con el punto sin primar. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar esa fuerza? Las fuerzas son vectores, recordarán ustedes. Pues resulta ser que nosotros vamos a hablar de puntos donde está ubicada la fuente, lo vamos a representar así con cantidades primadas, y vamos a hablar de puntos donde está ubicado el campo, lo vamos a representar así, sin primar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? ¿Quién es el vector? Permítanme. Podemos ver quién es el vector. Permítanme que estoy dibujando estos y se me mueve porque a veces, ¿qué pasa? Toco con la palma, estoy queriendo dibujar, poner el lápiz para dibujar la flecha y toco con la palma la pantalla también. Entonces, sabemos que existe un vector, ¿verdad? Relativo que me posiciona la carga sin primar, la carga en estudio, con respecto a la carga primada, la carga que me va a generar la interacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque vamos a recordar quién es la magnitud de esa interacción. Ustedes ya la vieron en Física 200, ¿sí? Vieron que en la magnitud de esa interacción, el que la cuantificó fue exactamente este señor, Coulomb, ¿sí? Charles Coulomb. Entonces, resulta que él se pudo dar cuenta que la magnitud de esa interacción era directamente proporcional a la magnitud de las cargas, ¿sí? Y era inversamente proporcional a la distancia que lo separaba. Es decir, la magnitud de este vector. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la magnitud. Entonces, ¿quién es el vector R? Pues el vector R, nosotros ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Es el vector relativo entre la carga primada con respecto, la carga Q con respecto a la carga primada. Entonces, pero ¿cómo yo puedo identificar eso? Pues claramente ustedes se dan cuenta, ya lo hicimos una vez, lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Por suma de vectores, que eso, R primado más R, me tiene que dar R, el punto que me ubica el punto de campo. Entonces, en otras palabras, tengo esta expresión, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos hablando entonces es que la magnitud de eso, ¿verdad? Es la magnitud de esa resta de dos cantidades. ¿Todos de acuerdo con eso? Me preguntan si a un caso, pues no vamos entendiendo. Entonces, además de eso, yo puedo hablar también de un vector unitario entre que me apunta la carga fuente, ¿verdad? Con la carga con la cual yo voy a estudiar, ¿sí? La que está en el punto de campo. Entonces, ¿quién es ese vector R unitario?
pues de todo lo que nosotros hemos visto, eso es claramente, ¿verdad? R sobre la magnitud de R. Entonces, ¿por qué quiero identificar quién es R unitario? Porque resulta ser que yo puedo darle el carácter vectorial, ¿sí? Yo puedo identificar quién es la dirección de la interacción, ¿sí? Y anteriormente, anteriormente, corrijo, ¿verdad? La magnitud es la magnitud de ambas cargas, ¿sí? La magnitud de ambas cargas entre R cuadrado. Eso fue lo que ustedes miraron en física 100, ¿verdad? En física 200, perdón. ¿Sí? Entonces, pero resulta ser que la fuerza, ustedes ya saben que son cantidades vectoriales. Entonces, a mí me interesa definir quién es el carácter vectorial de eso. Para definir el carácter vectorial de eso, la dirección que va a tener eso, resulta ser que, como ya sabemos nosotros, tiene que ir, ¿verdad? Tiene que ser paralela a esa línea de acción. Es decir, esa fuerza tiene que ser, ¿sí? Paralela o antiparalela. Estar en esa misma línea de acción que R unitario, del vector donde me está apuntando la fuente al punto de campo. Y resulta ser que la dirección de ese vector, al final, ¿verdad? Quien me la define también es la interacción de esas dos cargas. ¿Por qué? El signo que tienen esas dos cargas. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes, ¿sí? Cargas de igual signo, ¿Qué pasaba con las cargas de igual signo? Se repelen. Se repelen, ¿verdad? Se repelen. Entonces, ¿qué significa? Que si Q y Q' son positivas, entonces el vector fuerza tiene que ser en la misma dirección del vector R. Y lo que ustedes vieron, además de eso, que cargas de signos, de distintos signos, diferentes signos, se atraen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos ver fácilmente que si yo tengo que estos dos son signos diferentes, ¿verdad? Entonces, este vector y este vector son antiparalelos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos la forma vectorial mediante lo que nosotros hemos estado hablando de vectores relativos, ¿verdad? Lo que hemos estado discutiendo de cómo expresar la ley de Coulomb. Y la voy a dejar aquí porque esto va a ser para la parte fundamental para hacer todo lo demás. Y eso ya lo sabía Charles Coulomb. De hecho, pueden ustedes ver que esa representación es muy similar, bueno, ustedes no lo vieron, a la ley de gravitación universal. Creo que ustedes nunca hablaron de eso. Entonces, bueno, voy a seguir. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las unidades de eso? Las unidades de la fuerza, nosotros ya sabemos que son los newton. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que son los newton. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es, por ejemplo, hablar de otras unidades. Esto de aquí, eso de ahí, es una constante, por cierto, ¿verdad? Yo cuando mencioné que la fuerza era directamente proporcional a las cargas, inversamente proporcional a la distancia, esto es una constante, solo lo escribí. Ya vamos a hablar qué son esos términos. 1 sobre 4pi, ustedes lo conocen, ¿verdad? 4pi, ustedes ya están bien familiarizados con él. Tal vez con el valor epsilon sub 0 es el que no están muy familiarizados. Aunque sí, ya lo deben de recordar ustedes, ¿verdad? Pero creo que en física 200 se manejaba como una constante K. Entonces, la carga, me interesa ver cuáles van a ser las unidades de la carga en el sistema internacional. Entonces, la carga va a ser los Coulomb, ¿verdad? En honor a Coulomb, ¿sí? Los Coulomb. Entonces, ¿cómo se define la carga eléctrica? Pues la carga eléctrica se define en términos de otra unidad fundamental, que ustedes recordarán en su curso de Física 100, se hablaron que nosotros en el sistema internacional solamente tenemos 7 unidades o cantidades fundamentales, y una de ellas, pues, son los amperios, lo que tiene que ver con la corriente. Entonces, la carga se define en términos de lo que es los amperios. Entonces, un amperio por segundo, ¿sí? Un amperio por segundo es lo que yo tengo como un Coulomb. Vamos a ver, permítanme. Coulomb, cantidad de carga por segundo. No, perdón, un amperio por segundo. ¿Sí? Un amperio por segundo es lo que yo tengo como carga eléctrica. ¿Sí? Un amperio por segundo es lo que yo tengo como carga eléctrica. Así se define lo que es los Coulomb, en términos de una cantidad fundamental, que es el amperaje, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la corriente eléctrica.
Entonces, cuando lleguen ustedes, pues, a ver, de hecho, ustedes ya saben, ya más o menos me dijeron, si llegaron a circuito, tuvieron que haber visto lo que era, aparte, lo que era corriente eléctrica. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue? Entonces, esa otra constante, epsilon sub 0, ¿sí? Epsilon sub 0, déjenme escribirla así, epsilon sub 0, ¿sí? Eso es una cantidad que depende, de hecho, si yo estoy hablando del aire, ¿verdad? Eso depende en realidad de dónde nosotros estemos ubicados, en el espacio vacío, en el aire, o incluso si hay materia, ese valor, pues, hay una relación que más adelante, cuando lleguen ustedes a física 415, van a hablar un poquito más sobre ello. Incluso nosotros vamos a hablar un poquito también cosas que tengan que ver con materia, ¿verdad? ¿Cuáles son estas interacciones, esto que estamos describiendo ya cuando tengamos materia? Pero ahorita nosotros nos vamos a centrar en el espacio libre. Entonces, cuando está en el espacio libre, ¿verdad? Uno lo que hace es representarlo como epsilon sub 0. Cuando hay materia o cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Ya no estamos ubicados en el espacio libre, pues uno lo coloca ahí y tiene que hablar sobre esas relaciones que tiene la materia. Pero así, eso se le conoce como la capacidad inductiva específica. ¿Sí? Del espacio libre. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que nosotros estamos estudiando estas interacciones de esas partículas puntuales en el espacio libre. No hay nada más. ¿Estamos de acuerdo? O comúnmente también ustedes van a ver que en algunos libros aparece como permitividad en el vacío. Y ese valor, repito, es una constante. Ese valor, epsilon sub 0, ese valor es 8 aproximadamente, ¿sí? 8.8541 por 10 a la negativo 12 y tiene unidades de Coulomb sobre Newton por metro cuadrado. ¿Sí? Coulomb por Newton por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué tiene Coulomb al cuadrado? Porque ustedes recordarán, esto tiene unidades de Newton, esto va a tener unidades de Coulomb al cuadrado y esto tiene que tener unidades de metro al cuadrado. Entonces, cuando realice todas esas multiplicaciones, ¿verdad? Eso me tiene que quedar Coulomb Newton por metro cuadrado. De hecho, ahí podemos identificar quién es el valor de esa constante. Entonces, si uno tiene ya identificado quién es el valor de esa constante, encontrar entonces quién es esta otra constante también lo puede hacer, ¿sí? Y de hecho, el valor que nosotros vamos a utilizar como valor aproximado cuando hagan los cálculos, ¿verdad? Se van a dar cuenta que es muy aproximado tener 10 a la negativa, 9 por 10 a la 9, ¿sí? 9 por 10 a la 9. Entonces, ¿qué con ello? Entonces, si ustedes observan, las unidades de eso serían Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a utilizar para hacer los cálculos que se van a presentar en el libro de texto. En algunas ocasiones también aparecen términos de otra unidad, que más adelante vamos a mencionar qué es. Son los faradios, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar así también, en términos de otra unidad, como metro por faradios, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver qué significa un faradio. ¿Qué es eso? Creo que también lo vieron ustedes cuando vieron capacitores, pero si no lo vieron, por cuestiones de tiempo, no se preocupen. Entonces, bueno, ya tenemos identificado entonces el carácter vectorial de lo que es la ley de Coulomb, ¿verdad? La ley de Coulomb. Entonces, nos interesa ver qué pasa si yo en lugar de tener dos partículas, tengo más partículas interactuando, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Ahora tengo un sistema de cargas puntuales actuando sobre una carga de prueba. Cargas puntuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que yo voy a tener una carga 1, una carga 2, una carga 3, una carga jésima, una carga enésima. Tengo n cargas puntuales y todas ellas van a estar interactuando con una carga de prueba. Le voy a llamar así. De hecho, las cargas que me generan la interacción, recordarán ustedes, la vamos a representar siempre como primado. Y las cargas que son en estudio, las vamos a representar sin primar. ¿Sí? Sin primar. Entonces, con lo que nosotros ya vimos,
del principio de superposición, recordarán ustedes, yo puedo cuantificar las interacciones que realizan todas, déjenme escribirlo con otro color, todas las cargas, ¿verdad? Identificar quiénes son los vectores unitarios de la carga 1 con la carga de prueba, pero le voy a llamar así R1 para tratar de simplificar la simbología, ¿sí? Yo puedo identificar quiénes son todos esos vectores unitarios, ¿verdad? Que van en paralelos a las líneas de acción. ¿Estamos de acuerdo? Jésimo y el enésimo. Y yo puedo pues aplicar el principio de superposición para saber cuál es la interacción total en mi carga que yo estoy estudiando. ¿A qué me refiero con eso? Que la fuerza total que va a estar actuando en mi carga en estudio, eso simplemente va a ser la suma, ¿verdad? La suma vectorial de todas las fuerzas, ¿verdad? Que producen cada una de esas cargas, le voy a poner así, Q sub I primado, sobre mi carga de prueba, ¿verdad? La carga que yo estoy estudiando. Entonces, ¿eso qué es? Pues puedo utilizar ahorita la expresión que vimos de la ley de Coulomb, ¿verdad? Para escribir esto de una forma más sencilla. O en términos de estas expresiones que acabamos de escribir nosotros. Es decir, eso sería todas las Q sub I multiplicada por la carga U entre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado, ¿verdad? Por, bueno, R sub I, porque ahora tengo diferentes magnitudes, diferentes distancias. ¿Estamos de acuerdo? Sería R sub I por el vector R unitario sub I. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, en algunas ocasiones, de hecho nosotros nos vamos a dar cuenta que se reduce un poquito el cálculo cuando nosotros en lugar de escribirlo como el vector unitario, lo escribimos en términos de el vector y su magnitud. Entonces, si yo hago esa sustitución, igual en la parte de arriba, ¿verdad? Si yo hago esa sustitución, me quedaría, permítanme, me quedaría 4pi epsilon sub 0 R sub I a la 3 por el vector R. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? Entonces, eso sería si yo tengo n cargas puntuales interactuando con una. ¿Verdad? Yo quiero ver quién es la interacción en esa carga. Entonces, ténganlo presente. De hecho, esta expresión, ustedes ya lo hicieron en física 200 con cargas puntuales. Aquí no nos vamos a interesar en hacer esos ejercicios, ¿verdad? Eso serían como para recordar ustedes lo de física 200, pero nosotros nos vamos a interesar en cosas más acertadas a nuestra realidad. Ver distribuciones de carga, eso es lo que nos va a interesar a nosotros hacer, ¿verdad? Vamos a estudiar, permítanme, vamos a estudiar distribuciones de carga. Distribución continua de carga. ¿A qué me estoy refiriendo con estudiar distribución continua de carga? Que yo tengo ya no cargas puntuales, ¿sí? Cargas puntuales como que yo quisiera estudiar un electrón interactuando con otro electrón, porque son objetos muy pequeños y yo los pueda pues tratar como objetos puntuales. O un átomo incluso que es muy pequeño interactuando con un electrón porque son objetos puntuales. Pero nosotros nos encontramos, ¿verdad? Que en la vida cotidiana nosotros vamos a tener alambres, placas de metal, ¿verdad? Láminas de metal, vamos a tener cilindros y esos pues van a estar interactuando con otros objetos de esas mismas proporciones. Pero primero vamos a centrarnos en lo siguiente. Imagínense que yo tengo una distribución, ¿verdad? De carga continua y siempre yo estoy tratando de ver cuál es la interacción que me va a producir en una carga de prueba. En otras palabras, eso es una carga, ¿verdad? Esa carga Q está distribuida en toda esta materia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a tratar entonces nosotros la interacción que va a realizar esa carga que está distribuida en forma continua, ¿sí? Sobre una carga puntual? Vamos a comenzar por ahí. Entonces, vamos a hacer algo que ustedes ya han venido haciendo. Me disculpo por el ruido de fondo, pero parece que hay algún vecino que está construyendo o alguna pipa de agua y hay un motor ahí.
Si se escucha, pues me disculpo. Si no se escucha, pues también me disculpo por hablar de cosas que no están sucediendo en el mundo de ustedes. Entonces, vamos a centrarnos en lo siguiente. ¿Perdón? No se escucha. Ah, qué excelente. Es la tecnología. Ahora todos los aparatos modernos pues traen filtro, ¿verdad? Que el ruido de fondo lo eliminan prácticamente y solo se queda con el ruido o el sonido que tiene pues prácticamente directamente enfrente del aparato. O incluso, ¿sabían que hay formas como poder construir filtros para eliminar ruido? Porque eso es ruido, ¿verdad? Y lo que es sonido, como el de nosotros, el que hablamos, que al final pues también se puede tratar como una especie de ruido, pero se puede diferenciar y filtrar uno con respecto al otro. Pero bueno, sigamos en esto. Entonces, ¿qué con ello? Tengo distribución de carga continua. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar pequeñas cantidades de esa distribución de carga continua. Voy a agarrar pequeñas. De hecho, lo voy a representar así. Lo voy a representar siempre. Permítanme. Lo voy a representar siempre con el Q primado. ¿Sí? Con el Q minúsculo. ¿Verdad? Con el valor minúsculo que habíamos tenido. Voy a agarrar pequeñas cantidades. ¿Sí? Voy a agarrar pequeñas cantidades. Entonces, si lo estoy haciendo así, corrijo, tengo Q primado. Ese Q primado está distribuido en todo, ¿verdad? Y estoy agarrando pequeñas cantidades. Cuando me refiero a pequeñas cantidades, de tal manera que eso se pueda tratar como un objeto puntual. Entonces, pero aquí hay que aclarar algo. No esa cantidad, esa delimitación que yo estoy haciendo es tan pequeña, pero no tanto a proporciones atómicas. Es decir, no estoy agarrando electrones, no estoy agarrando núcleos, sino que estoy agarrando conjunto de electrones, conjunto de átomos, ¿sí? No lo estoy agarrando a nivel atómico porque resulta ser que la física clásica, lo que nosotros estamos haciendo, falla a nivel atómico, ¿sí? Esos fenómenos se describen mediante otra física, otra matemática. Entonces, lo que estoy agarrando es un conjunto de materia, un conjunto pequeño, eso sí que yo lo puedo interpretar como algo puntual, donde ahí en eso pues hay un montón de átomos incluso, ¿verdad? Pero sigo tratándolo como algo puntual. Entonces, voy a agarrar un conjunto, nuevamente, ¿verdad? Posiciono quién es mi fuente, permítanme, posiciono quién es mi fuente, posiciono quién es mi punto de campo, ¿verdad? Donde está la carga en estudio. Y nuevamente hago lo siguiente, construyo mi vector de posición relativa, ¿verdad? Y si tengo mi vector de posición relativa, también tengo mi vector unitario. Entonces, ¿por qué? Porque si yo hago eso, yo puedo identificar quién es la pequeña, lo voy a representar así, la pequeña interacción que se está dando en mi carga en estudio, ¿sí? Entonces, yo puedo ver que esa pequeña interacción pues tiene la misma expresión que ya habíamos estudiado anteriormente, Q por Q primado por Q sobre R, R a la 3, ¿verdad? O lo voy a escribir R a la 2 y después hacemos, cuando estemos en los problemas vamos a escribirlo de, ¿verdad? Hacer el cambio. Entonces, tengo esa expresión, ¿sí? Esa es la pequeña interacción. Pero si a mí no me interesa la pequeña interacción, sino que me interesa toda la contribución, ¿verdad? Toda la contribución de la carga distribuida ahí, entonces yo tengo que hacer la suma para todas esas pequeñas distribuciones. ¿Y cómo hago eso? Pues realizando la suma, y ya saben que al final un integral es una suma, ¿verdad? Una suma, la integral al final, pues implícitamente tenemos ahí la suma de todos esos términos. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que voy a sumar todas las interacciones, es decir, me va a quedar la fuerza total, ¿verdad? La fuerza total, yo veo que esto es una constante, esto es constante, lo puedo sacar afuera del integral y tendría entonces lo siguiente. Aquí corrijo, es d de q, ¿verdad? d de q. La pequeña carga puntual es d de q. Entonces, d de q sobre r cuadrado por r unitario, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿en dónde voy a estar integrando? Estoy integrando sobre toda la carga que está distribuida, ¿verdad? Estoy integrando sobre toda la carga que está distribuida. Lógicamente, si yo me ubico en otro pedacito de carga aquí, lógicamente estos vectores van a cambiar. Estoy hablando que están
no son constantes. De hecho, la carga y la cantidad que tiene que ver con el espacio, ¿verdad? La parte espacial están relacionadas, son funciones que una depende de la otra. Entonces, en ese sentido, como la carga depende de la posición donde me ubique, o el vector de posición depende de la carga que yo estoy apuntando, vamos a hacer lo siguiente. En algunas ocasiones, ¿verdad? O en la mayoría de las ocasiones, a nosotros nos sale más fácil integrar con respecto a la parte espacial, ¿sí? En lugar de integrar con respecto a la carga. Entonces, vamos a definir otros términos. Se define lo que es la densidad de carga, ¿sí? Se define la densidad de carga. Permítanme, jóvenes, que ese ruido, además de que estoy hablando más alto, me desconcentra. Se define lo que es la densidad de carga. ¿Cómo vamos a definir la densidad de carga? De hecho, el concepto de densidad para ustedes también es muy común. El concepto de densidad, ustedes miraron en su curso anteriores, densidad de masa, ¿sí? ¿A qué nos referimos con densidad de masa? De hecho, también lo vieron, lo que era densidad de carga. Pero la densidad de masa es una comparación de la masa con el volumen por lo general, ¿verdad? Entonces, la densidad de carga también va a ser una comparación. La masa con el volumen también, ¿sí? En otras palabras, estoy diciendo que la carga con el volumen, ¿verdad? La carga con el volumen. En otras palabras, estoy diciendo que la carga, ¿verdad? La voy a comparar con los pequeños volúmenes que yo tenga y ahí voy a hablar de una densidad. Vamos a utilizar la letra griega ρ, ¿verdad? Ubicada, lógicamente, acuérdense que la cantidad primada tiene que ver con mi fuente, ¿verdad? Mi fuente, ¿sí? Entonces, estoy hablando de la densidad, ¿sí? En esa parte primada, posicionando la carga fuente, y lógicamente es el volumen de la carga fuente. Entonces, por eso, ¿verdad? La carga que tiene la carga fuente. Entonces, así definimos lo que es la densidad de carga volumétrica, de hecho, ¿sí? Volumétrica. De esa manera. En otras palabras, yo puedo ver ahí que DQ primado no es más que la densidad en un punto dado, ¿sí? En un punto dado por el diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo en un punto dado? Porque resulta ser que yo pueda hacer que la concentración de carga que yo tenga en esta región de aquí sea mayor a la concentración de carga que yo tenga acá. La concentración de carga no necesariamente va a ser constante, depende, ¿verdad?, de dónde yo esté ubicando, ¿sí? En unos puntos, en un volumen dado, por ejemplo, yo voy a tener más carga que si me ubico en otro volumen con las mismas dimensiones. Puede hacer que tenga menos carga. Entonces, eso, la función, ¿verdad? Esto es una función que incluso depende de dónde yo esté ubicado, la posición. Entonces, bueno, magnífico. Lo que estamos nosotros queriendo decir es que, ¿verdad? Los problemas que nosotros hemos estudiado con la geometría que hemos estado viendo últimamente, ¿sí? Geometría rectangular, cilíndrica o esférica, nosotros podemos diferenciar volúmenes, ¿verdad? Podemos diferenciar volúmenes. El autor, y me he fijado que el Wagner utiliza la letra tau para hablar del volumen. Entonces, a mí me gusta utilizar más la letra B, ¿verdad? Pero eso es cuestiones de gusto. Si ustedes quieren utilizar la letra tau, también no hay ningún problema, porque a ustedes les gusta utilizar el libro de Wagner, leer el libro de Wagner. Yo no tengo ningún problema. Por cierto, jóvenes, contéstenme, ¿ya descargaron el libro de Wagner? ¿Ya lo buscaron? Sí. Bueno, muy bien. A esta altura sí, yo esperaría que ya lo tuvieran a mano, ¿verdad? Es que a mí se me olvidó pasárselo, sinceramente. Nadie me recordó, entonces no se los pasé. Entonces, bueno. Entonces, en los volúmenes, yo tengo entonces que el diferencial de carga lo puedo expresar como ρ, ¿verdad? Y aquí esto es densidad de carga, ¿verdad? No hay que confundir de la variable ρ que utilizábamos para representar una de las componentes de las coordenadas cilíndricas. Estoy hablando de la densidad de carga. Eso es lo malo, que a veces, pues en la nomenclatura en física, se utiliza la misma letra para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es densidad de carga. No se vayan a confundir, ¿verdad? Entonces, porque no estoy hablando ahorita de un sistema de coordenadas específicas. Estoy hablando en forma general. Pero en muchas ocasiones,
nosotros vamos a obtener problemas donde no necesariamente tengamos que estudiar los objetos como volúmenes, ¿verdad? Sino que en ocasiones nosotros nos vamos a encontrar con objetos donde nosotros podemos obviar una de sus dimensiones y tratarlos como áreas, ¿sí? Como áreas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ustedes tienen una lámina de metal y quieren ver esa lámina es portadora de carga, ¿verdad? Lógicamente, no nos interesa, o el espesor de la lámina no toma tanta prioridad como el ancho y lo largo. Entonces, en esas ocasiones nosotros vamos a simplificar el problema a áreas y vamos a tomar la interacción, ¿verdad? La interacción que me va a producir esa área lo vamos a tomar así. Vamos entonces a definir lo que es la densidad de carga para áreas y para ello vamos a utilizar la letra griega sigma. ¿Sí? Lógicamente sigma también depende del primado, ¿verdad? A dónde yo estoy ubicado, ¿sí? Sigma por DDA. Pero también nos vamos a encontrar otras situaciones donde nosotros podemos obviar incluso dos cantidades espaciales, dos dimensiones, ¿sí? Y tratar los objetos como líneas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo tengo un alambre, ¿verdad? Un alambre conductor. Si ese alambre conductor tiene un espesor, tiene un diámetro, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero el diámetro es tan pequeño en consideración a la longitud de mi conductor. Permítanme, jóvenes, voy a cerrar la ventana aquí. Definitivamente molesta. Entonces, yo voy a tener situaciones en las cuales pues voy a tener un conductor y yo puedo obviar las otras dimensiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me voy a centrar en pequeñas longitudes, ¿sí? El autor pues utiliza DDS, ¿verdad? Pero en nuestro caso, nosotros lo que hemos estado hablando para pequeñas longitudes, si ustedes recordarán, era el DDR, ¿verdad? El DDR, pero bueno, vamos a utilizar el DDS, eso no importa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Líneas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el diferencial de carga lo vamos a escribir entonces como algo que le vamos a llamar densidad de carga lineal, ¿sí? Por el TDS, ¿sí? Densidad de carga lineal por el TDS. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, es cantidad escalar. Si ustedes recordarán, nosotros para describir cantidades pequeñas diferenciales de longitud utilizábamos el DDR. Pero el DDR como vector me indica la dirección de eso. Entonces, estoy hablando de la magnitud de eso. ¿Sí? De la magnitud de eso. Entonces, la nomenclatura que utilicemos, ya van a ver que pues no es tan relevante, ¿verdad? Al final, pues uno entiende el contexto en que está trabajando. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, significa entonces que en muchas situaciones el problema se reduce fácilmente, ¿verdad? Es decir, la interacción que va a estar en la carga, actuando en la carga puntual, tiene esta expresión, ¿verdad? Hacemos la sustitución en términos de la densidad y vamos a integrar con respecto al volumen, en términos de la densidad y vamos a integrar con respecto al volumen. Entonces va a ser ρ, el diferencial de volumen, ¿estamos de acuerdo? Entre R al cuadrado por o R al cubo, perdón, R al cuadrado por R unitario, ¿verdad? El vector relativo unitario. Y esto, pues, es una integral de volumen, ¿sí? Es una integral de volumen, una integral triple, en otras palabras. En el caso que nosotros podamos simplificar el problema a áreas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es simplificando matemáticamente hablando las cosas, porque ahora vamos a estar integrando con respecto al área. Observen que ahora yo estoy hablando que voy a integrar con respecto a cantidades espaciales, ¿sí? Cantidades espaciales. Mientras que antes yo estaba hablando que estaba integrando con respecto a cantidades de carga. Entonces, lo que estamos escribiendo ahorita es haciendo las sumas con respecto a la parte espacial, pero lógicamente hay una relación, ¿verdad? Entre la carga y la parte espacial. ¿Alguien escribió ahorita en el Teams? Si me pueden leer qué escribió para no pasarme allá. Y de hecho, aquí lo voy a hacer en forma. El libro. Ah, estaba pasando el libro. Muy bien. Está bien, muy bien. Entonces, lo voy a escribir bien, DDB, ¿verdad? R unitario, porque esto no necesariamente constante, ¿verdad? No necesariamente va a ser constante.
R cuadrado por R unitario. Y en el caso que yo tenga líneas, pues va a ser una integral de línea. Una sola integral en principio lo que nos tiene que aparecer, ¿verdad? Integral de líneas. ¿Sí? Entonces va a ser lo mismo, R primado por D de S o D de R, ¿verdad? Como ustedes quieran ponerlo. R cuadrado por R unitario. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vienen las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos simplificando las cosas, resolvemos una integral, integrales dobles o integrales triples. Todo depende cómo nosotros trabajemos el problema. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar. Eso es toda la teoría del capítulo 2, por cierto, muchachos. Esto es todo lo que tenemos que ver del capítulo 2. Ahora lo que quedan son los ejercicios. Entonces, como ustedes ya se pueden dando cuenta, necesitamos todo lo que ya hemos visto anteriormente. Todo lo que estuvimos discutiendo estas, ¿cuántas semanas llevamos? 4, 3 semanas. Todo lo que hemos estado discutiendo estas 3 semanas lo vamos a aplicar ahorita. Y de hecho, hay un libro, hay un ejercicio, un ejemplo resuelto en el libro de texto que es muy bueno. Y solo voy a comenzar a plantear ciertas relaciones y mañana es viernes, mañana lo vamos a terminar de resolver todo. Está resuelto en el libro de texto, ¿verdad? De hecho, rara vez voy a resolver los ejemplos que están en el libro de texto, solamente los que yo mire de importancia, de gran importancia, ¿verdad? De relevancia, ¿sí? De lo contrario, vamos a resolver ejercicios. Pero este ejemplo me parece tan importante porque en Física 200 ustedes solamente lo utilizaron. ¿Sí? ¿Cuál es la interacción que hay en una carga puntual? ¿Sí? Fuera de una distribución esférica, con carga uniforme, uniformemente cargada. Una distribución esférica uniforme de carga. ¿Sí? Entonces, este ejemplo está resuelto en el libro de texto, pero lo vamos a resolver nosotros también. Entonces, solo para que ustedes también se vayan acostumbrando, ¿verdad? A ver ese tipo de problemas. Y después vamos a ver los ejemplos. Si entendemos bien esto, yo creo que los ejercicios que están más bien en el libro de texto son más sencillos. Igual tienen tiempo. Yo esperaría que en esa semana morazánica nadie fuera a bañar, ¿verdad? Sino que se pusiera a estudiar. Entonces, en otras palabras, solo voy a dibujar el primer octante. En otras palabras, tengo una porción de una esfera. Y observen el problema. Estamos en un caso particular donde la distribución de carga se da en forma uniforme. Eso es bueno, ¿verdad? Porque significa que yo voy a poder sacar este término afuera de la integral, ¿sí? Entonces tengo distribución de carga uniforme y es una esfera que tiene radio A. ¿Estamos de acuerdo? Una esfera que tiene radio A. Entonces las intersecciones con cada uno de los ejes tiene que ser A. ¿Sí? Tiene que ser A. Entonces, estoy en el primer octante. Entonces, quiero ver cuál es la interacción que va a realizar esa esfera con alguna carga, ¿sí? Alguna carga Q puntual. Entonces, de hecho, ustedes recordarán, pero ese problema, si la distribución de carga es uniforme, ¿verdad? Quiero aclarar ahí, si la distribución de carga es uniforme, yo puedo fijarme en algo, ¿verdad? Que no importa a dónde yo esté ubicando la carga, siempre y cuando la distancia sea la misma, ¿verdad? Esa distancia no cambie, ¿sí? Entre la carga y el centro, la interacción que va a sentir esa carga va a ser la misma. ¿Por qué? Porque sabemos que la interacción es una interacción radial, ¿verdad? Apunta en la dirección de la línea de acción. Entonces, por la simetría de mi problema, si yo llego a ubicar la carga ya, pero siempre y cuando tengan la misma altura, la misma distancia, perdón, ¿verdad? La interacción va a ser la misma, lo único que va a cambiar es la forma del vector. ¿Estamos de acuerdo? La forma del vector. ¿Por qué? Porque en este caso el vector, si son de cargas iguales, va a apuntar en este sentido, en este otro caso en este sentido, en este otro caso en este sentido, pero la magnitud de eso va a ser la misma para los tres, ¿cierto? Entonces significa que lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos, en lugar de ponerle en una parte arbitraria, ¿verdad? Ya sabemos que la interacción lo único que va a producir es que va a ser una interacción radial, ¿verdad? Va a ir en ese sentido la fuerza. Entonces, en lugar de ponerle en una parte arbitraria, vamos a ponerle en un caso específico para que sea más fácil la resolución del problema. Lo vamos a poner en este caso particular sobre el eje de la Z. Así lo tiene planteado Bagnes en su libro, ¿verdad? La resolución. Repito, solo voy a discutir en este caso particular, solamente voy a discutir la solución que presenta Wagner. Lógicamente, después vamos a tener que resolver ejercicios. Entonces, ya tengo ubicada mi carga puntual, ya tengo mi distribución de carga, entonces tengo que hacer este planteamiento. Tengo que ubicar diferenciales de carga, ¿verdad? Lo primero es ubicar diferenciales de carga. Entonces, comenzamos identificando diferenciales de carga. Lo voy a hacer así, porque son pequeñas cantidades de volumen, ¿sí? Comienzo ubicando diferenciales de carga y hago exactamente todo el proceso que habíamos hecho anteriormente. Comienzo a identificar quién es mi punto de campo, ¿verdad? Mi vector que me apunta al punto de campo es R. Comienzo a identificar quién es el vector que me apunta mi carga fuente, ¿verdad? R primado. Y identifico quién es mi vector relativo. ¿Sí? Identifico quién es mi vector relativo. Repito, es un volumen, ¿verdad? No es que estoy en la superficie, estoy hablando de un volumen adentro de mi esfera, ¿sí? Es un volumen. Entonces eso es R. Perdón, jóvenes. ¿Sí? Cheque, ya tengo eso, ¿verdad? Es lo primero que yo necesito para identificar y poder resolver mi problema, ¿verdad? Plantear esa integral y resolver mi problema. Entonces, ahora yo miro, ¿qué sistema de coordenadas me va a salir mejor para que esa integral no sea tan complicada de resolver? En principio, ¿verdad? Es decir, vamos a buscar algo que se adecue a la simetría. Entonces, bueno, yo tengo simetría esférica en este caso. La distribución de carga, ¿verdad? Se está dando en forma esférica, ¿sí? Entonces, resulta ser que si ustedes comienzan a plantear el problema, esas integrales en coordenadas rectangulares, es muy probable que les aparezcan integrales que no las van a poder resolver. Ni por computador, no va a haber solución analítica. Y si la meten en un computador y tratan de buscar soluciones numéricas, es muy probable incluso que atasquen su computadora porque no es de computadora de grandes capacidades para realizar grandes cantidades de cálculo. Entonces, vamos a ver que lo más conveniente en este caso es utilizar coordenadas rectangulares, ¿verdad? Para ubicar quién va a ser mi posición de carga primada, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que la posición de cada uno de estos pedacitos de volumen, yo los ubico fácilmente con el vector de posición relativa. Y si ustedes recordarán, el vector de posición relativa está identificado de esa manera. Le voy a llamar primado ahorita, ¿sí? Porque estoy hablando de la carga primada, ¿verdad? Entonces, pero ya voy a obviar ese primado, ¿verdad? Ya voy a obviar ese primado. Entonces, resulta ser que la otra carga, la carga en el punto campo, yo la he ubicado sobre el eje de la Z, de hecho, particularmente porque esa, pues, fácilmente yo puedo utilizar coordenadas rectangulares para hablar de la posición de ella, ¿sí? Entonces, como en un caso yo estoy hablando de coordenadas rectangulares, ¿verdad? Y en el otro caso estoy hablando de coordenadas esféricas, yo creo que aquí es claro identificar que esto de aquí, ¿verdad? Le corresponde a la distribución esférica. Entonces voy a dejar de escribir el primado para no estar escribiendo eso porque es bien tedioso, ¿verdad? Estar identificando un término con respecto al otro. ¿Me explico? Entonces, cheque, ya tengo esa expresión, ya tengo una y la otra. Entonces, identifico quién es mi vector relativo, ¿sí? ¿Quién va a ser mi vector relativo? Va a ser, recordarán ustedes, R menos R primado, es decir, Z unitario menos R unitario. ¿Cierto? Bueno, muy bien, pero ¿quién es R unitario? Pues R unitario, recordarán ustedes, es seno, teta primado, aquí sí voy a identificarlo. ¿Por qué? Porque teta primado es con respecto a las cantidades, ¿verdad? De la carga fuente, ¿sí? Es teta primado, ¿sí? Recordarán ustedes, ¿verdad? Estoy hablando de la carga fuente, por el coseno de phi,
primado, X unitario, más... denme ustedes, jóvenes, mientras yo rastro esto. Quiero que lo recuerden ustedes. Otros términos. ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Jóvenes? Sí, lo escuchamos, Lick. Ah, excelente. Ya están familiarizados con esto, ¿verdad? Los vectores unitarios ya se los aprendieron, ya hicieron proyecciones en su mente. A esta altura, todavía no les he cambiado la fecha de la entrega de la tarea. Pero a esta altura ustedes ya tuvieron que haber avanzado bastante en la tarea, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tengo eso. Entonces, como el tiempo se me está acabando, recordarán ustedes, ya tengo mi vector relativo, ¿verdad? Ya tengo mi vector relativo, necesito. Entonces, en lugar de escribirlo así como el vector unitario, vamos a trabajarlo con la magnitud. Lo vamos a trabajar de esta manera, mi vector relativo, y ocupo su magnitud. En otras palabras, esto lo puedo escribir, bueno, en el volumen. Lo puedo escribir así. 4pi epsilon sub 0, el volumen, rho TDB, R a la 3 por R, ¿verdad? Puedo hacer eso, ¿sí? Escribir esto como R sobre la magnitud, ¿verdad? El vector relativo sobre su magnitud, R a la 3 sobre R. Entonces, ya tengo quién es R. Entonces, necesito quién es la magnitud, ¿sí? Entonces, se me acabó la hora. Para no robarles tiempo, mañana seguimos y espero que ustedes mañana me calculen quién va a ser la magnitud. De hecho, lo que ocupo no es la magnitud, sino la magnitud a la 3. Pero si ustedes encuentran la magnitud de eso, la magnitud a la 3 también lo pueden encontrar. Entonces, si a un caso no pueden identificarlo ahorita, ¿verdad? También está resuelto en el libro de texto. Pueden ir a verlo. Entonces, mañana seguimos con esto y a ver si mañana nos queda chance de resolver ejemplos, ¿verdad? Resolver esto que ya está, plantear lo que ya está resuelto en el libro de texto y ver más ejemplos. Ver ejercicios ya propuestos del libro. Entonces, nos quedamos hasta aquí, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes. ¿Hace más o menos cuánto fue? 2 meses. 2 meses más o menos. 2 meses. No sé si fue pregunta o alguien que estaba hablando en el fondo. Yo creo que estamos bien, Lick. Ok. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, muchachos. ¿Alguien iba a hablar? No. Bueno, entonces, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. La clase de ayer se me había escapado subirlas, muchachos. Ya la subí antes de, como 1 hora antes de dar la clase o 2 horas antes de dar la clase. Hoy voy a subir esto, ahorita inmediatamente, por si quieren hacer un repaso, ¿verdad? Pero ya está subida la clase ayer. Igual, si ustedes han estado entrando a clase, lo demás solo es como para recordar algo, ¿verdad? De lo que no se pudieron acordar que discutimos en clase. Entonces, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Saludos, pasen feliz día. Igual, Lick, feliz día. Muchas gracias.